Regresaron los Pro Días de ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/Same Day Delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/Terms. Sujeto a cambios. You're listening to Leaf Filter Radio, and the guru of gutter protection himself, Chris Coonihan, is here to take your most pressing leaf-related questions. Hey, everybody, Chris here. I understand we have Ron on the line. Ron, where are you calling from? Uh-oh. Ron, are you calling from a ladder? Well, I was. I wanted to ask Chris what I need to do to get my gutters ready to have Leaf Filter installed. Oh, Ron, you don't have to do anything. A Leaf Filter Trusted Pro will come out and clean out your gutters, realign and seal your gutters, and install Leaf Filter, America's #1 gutter protection system. So I didn't need to get on this ladder? Ron, Leaf Filter Trusted Pros are in your neighborhood and ready to help. Just visit leaffilter.com/day to schedule your free gutter inspection and get up to 30% off. Thank goodness. What was that site? That's leaffilter.com/day for your free gutter inspection today. See representative for warranty details. Promotion is 20% off plus a 10% senior or military discount. One discount per household. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciada Lice Fabiola. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, tenemos hoy de invitada a la licenciada Fabiola Martínez, que ella nos va a comentar la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y es un tema que siempre nos llama mucho la atención a todos los que asistimos aquí a Hagamos un Trueque. Si me permiten, voy a hacer la lectura de la semblanza. La licenciada Fabiola es responsable del área de propiedad intelectual, comercio electrónico y protección de datos personales. Es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, con especialidad en propiedad intelectual por la UNAM, así como patentes, marcas, derechos de autor y competencia por el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela en España. Cuenta con un máster en propiedad industrial e intelectual y sociedad de la información por la Universidad de Alicante, España, y actualmente se encuentra cursando la maestría en propiedad intelectual y nuevas tecnologías en la Universidad Panamericana. Posee más de 18 años de experiencia docente en la Universidad La Salle y la Universidad Panamericana en materias precisamente de propiedad intelectual. Bienvenida y buenas tardes, doctor Máximo, que también se va incorporando. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Ya sabe que cuenta con 45 minutos a 50 minutos de charla y después tendremos la sesión de preguntas y respuestas que serán a través del chat. Recuerden que todos los asistentes pueden poner sus preguntas en el chat y después nos va a apoyar a contestarlas la licenciada. Muchas gracias. Y bueno, también aclaro, soy socia y abogada del despacho Cervantes Urbán y Rosas Torres y Flores Valenzuela aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues muchas gracias siempre por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes y poder compartir pues esta nueva ley que se publicó recientemente en el Diario Oficial de la Federación, para ser exactos el 20 de marzo de 2025, y que abroga la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que fue publicada en el año 2011 y en consecuencia pues bueno, la desaparición del INAI como organismo autónomo responsable de manejar el acceso a la información pública y pues la protección de los datos personales, ¿no?
cuyas funciones pues pasan a la Secretaría del Buen Gobierno, como lo veremos más adelante, ¿no? Y si gustan, pues ponemos la presentación para iniciar. Muy bien, adelante. Empezar a explicar. No sé si quieren que la ponga yo o quieren ponerla ustedes. Sí, usted puede ponerla, ya tiene... Ok. Tiene permiso. ¿Ahí se ve? No, no la vemos todavía. Ya, parece que hay. ¿Ya se ve? Sí, vemos su pantalla, pero todavía no vemos la presentación. A ver. Nada más sería seleccionar el archivo. Ahí ya la empezamos a ver. Un segundo, a ver que la tengo acá arriba. Sí. Ahí ya se ve. Todavía no. Es que la tengo abierta. A ver, ahí ya se ve. Vemos su pantalla, pero todavía no vemos la... sí, ya vemos que está seleccionando ahí. La presentación. ¿Ya se ve ahí? Sí. Ya, ok, perfectísimo. Ya nada más falta hacer, la pantalla completa. Sí, perfecto. Bueno, entonces, perfecto. ¿Se ve perfecto? Sí. Sí, gracias. Sí. Perfectísimo, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues el día de hoy, como les comenté, vamos a platicar sobre la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, publicada en el Diario Oficial el pasado 20 de marzo del 2025 y que, pues, en consecuencia abroga a la Ley Federal de Protección de Datos Personales publicada en el año 2011. Entonces, bueno, ¿cuáles son los fundamentos legales de esta ley? Pues en primer lugar tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 6 y 16, que establecen, ¿no?, que todo individuo pues tiene derecho a que se le respete su privacidad y su información personal. Y el artículo 16 constitucional que establece que todo individuo que goce, ¿no?, de ejercer su derecho a la privacidad y protección de datos personales, podrá a su vez ejercer los derechos ARCO, es decir, de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto al uso de sus datos personales. También tenemos la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que pues obviamente entre algunas de sus disposiciones regula, ¿no?, que la protección de los datos personales. También tenemos dentro de la legislación vigente y que se publicó también el día 20 de marzo de 2025, la nueva Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que son las disposiciones que van a aplicar para todo el sector gubernamental en materia de protección de datos. Tenemos pues la ley que es objeto de estudio de esta presentación y en estricto sentido debería de existir el nuevo reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, derivada de esta nueva ley. Sin embargo, al no tener un reglamento actualizado conforme a las nuevas disposiciones, pues se entiende que se sigue aplicando el reglamento de la ley anterior, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta al momento de querer aplicar o de querer interpretar las disposiciones que rigen la nueva ley, pues nos tendremos que ir al reglamento de la ley anterior. Dentro de esta nueva ley de protección de datos se establecen algunas definiciones.
Estas definiciones, pues empezamos primero por el tema de qué es lo que debemos entender por datos personales. Pues muy bien, pues los datos personales es toda información que nos permita identificar a una persona física o moral. Y esto a lo mejor no está expresamente determinado en la ley como persona física o persona moral, pero sí es una clara diferencia en cuanto a la redacción de la ley anterior con la nueva ley, porque en la ley anterior sí nos hacía el énfasis de que los datos personales se referían expresamente a una persona física, y actualmente solamente dice es la información que se refiere a una persona, dando la posibilidad de entender que se refiere a una persona física o a una persona moral, que nos permite identificarla, o sea, y diferenciarla de otras, ¿no? Entonces, los datos personales sensibles, pues es toda aquella información que nos permite identificar a una persona, pero con datos que van a su esfera más íntima, como pueden ser los datos de salud, los datos financieros, los datos económicos, la ideología religiosa, la ideología política, el origen étnico, si está afiliado a algún sindicato o su preferencia sexual, etcétera. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que pasa si se hace un mal uso de la información personal sensible? Pues obviamente da lugar a actos de discriminación si se tiene o si se da un mal uso de este tipo de información. Regresaron los Pro Días de ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de Primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/Same Day Delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/Terms. Sujeto a cambios. With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker-dealer. Entonces, si estamos hablando de una persona moral, estaríamos hablando de quiénes son sus accionistas, cuál es el patrimonio de la sociedad, cuál es su situación financiera, etcétera. Bueno, también la ley define lo que debemos entender por derechos ARCO. ARCO significa acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales. Y estos, obviamente, ARCO es el acrónimo de todas estas palabras que acabo de mencionar. Y evidentemente, lo que mencionaba del artículo 16 constitucional, también se recoge en algunos de los artículos de la nueva ley. Entonces, en donde el titular de los datos personales, pues bueno, va a poder dirigirse al responsable o al encargado que recabó sus datos personales para decirle, oye, yo me quiero dirigir a ti porque fíjate que no me llamo Fabiola, me llamo Flavia, ¿no? Bueno, rectifico el nombre. Oye, no me llamo, oye, quiero cancelar mis datos personales porque pues no me interesa tener ninguna relación jurídica contigo. Oye, me opongo a que estés utilizando mis datos personales para esas finalidades para las cuales yo no te di autorización. Entonces, y siempre lo va a tener que hacer por escrito y el responsable o el encargado tendrá la obligación de responder a cualquier requerimiento del titular de datos personales, que lo vamos a ver más adelante. Aquí es una cuestión también sui generis de la nueva ley, que ya no hace una distinción entre responsable y encargado.
Y aquí, ¿cómo les explico este punto? La ley anterior nos decía que el responsable era la persona física o la persona moral que recababa, ¿no?, la información de los titulares para utilizar esa información personal o personal sensible para determinadas finalidades. Y que el encargado era una persona también física o moral al interior de su organización o externa a su organización, que se iba a encargar de, vamos a decirlo así, de administrar la información a nombre y por cuenta del responsable. En la actualidad, pues deja de una forma muy ambigua, ¿no?, la distinción entre responsable y encargado. O sea, solamente en el capítulo de definiciones nos habla de forma general de lo que debemos entender básicamente por responsable. Y fíjense bien, la fracción 14 nos dice que responsables son los sujetos regulados a que se refiere la fracción 16 de este artículo. Y la fracción 16 del artículo nos dice que los sujetos regulados son las personas físicas o morales de carácter privado que llevan a cabo el tratamiento de datos personales, pero ya no define propiamente lo que debemos entender por encargado. Por lo tanto, debemos entender que lo está manejando como un sinónimo, cuando en realidad pues son, deberían de tener responsabilidades distintas. ¿Por qué? Porque el encargado pues solamente estaría manejando datos personales a manera de administrador, ¿no?, pero a nombre y por cuenta del responsable de los datos personales. Esta es otra de las diferencias con la ley anterior. ¿Quién es el titular, la persona titular? Como ya les dije, en la nueva ley, titular nos dice la fracción 18 del artículo 2 de la ley, que el titular es la persona a quien corresponden los datos personales. Pero como les dije hace ratito, ya no distingue si es una persona física o es una persona moral. Pero en estricto sentido, pues bueno, el titular pues eres tú, cualquiera de ustedes, cualquiera de los miembros de la audiencia es titular de datos personales y de datos personales sensibles. Y pues curiosamente, los más irresponsables en el cuidado de los datos personales somos nosotros mismos. Y esto, digo, se oye muy feo, pero si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cuántas aplicaciones han bajado a su teléfono celular por cualquier motivo, pretexto, razón, circunstancia? Que voy a bajar el Waze, que voy a bajar la aplicación para hacer mi avatar, que voy a bajar la aplicación para tomar fotografías, que voy a bajar la aplicación para escuchar música, que voy a bajar la aplicación para ver películas, que voy a bajar la aplicación, y así nos podemos ir. Y es que son gratuitas, pero nunca nos ponemos a pensar que todo lo que es gratuito, pues implica, ¿no?, que nosotros regalemos nuestra información de por medio, ¿no? Y acuérdense que hoy por hoy, en las nuevas tecnologías, pues la información es poder. O sea, no hay opción a que nos digan, es que esto no sucedió así, ¿cómo crees que me van a robar la información? No, claro que sí, o sea, y cada vez que uno descarga una aplicación, ¿no?, pues uno está dando una serie de consentimientos para que puedan acceder a determinados dispositivos de nuestro propio teléfono, de nuestra propia computadora, para estar obteniendo información, como es la geolocalización, como son pues nuestros datos de contacto, como es el establecer cookies para saber cuáles son nuestros mecanismos de búsqueda en Internet, o cuáles son nuestras preferencias en las redes sociales que vemos. A veces hasta activan el micrófono, activan las cámaras, y todos bien felices, ¿no?, dando permisos a diestra y siniestra a cualquier aplicación que descargamos. O en su caso, cuando abrimos cualquier página web,
en donde pues nos instalan cookies y que nunca hacemos una limpieza de todas esas cookies que están instaladas en nuestros dispositivos, pues obviamente todos estos mecanismos pues nos están robando información. ¿Por qué? Porque simple y llanamente nada es gratis. O sea, pagamos esas aplicaciones derivado del acceso que ellos obtienen a nuestra información personal y personal sensible. Después, tenemos que definir qué debemos entender por transferencia. Y transferencia nos dice el artículo 2 de la ley, inciso 20, que transferencia es toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano realizada a persona distinta de la titular, del responsable o de la persona encargada del tratamiento. Entonces, como pueden ver, si un responsable quiere realizar transferencias de datos, pues va a tener que solicitar la autorización expresa del titular para realizar esas transferencias a personas o a terceros distintos a la organización. Que lo vamos a ver más adelante, pero es importante que tengan el concepto de que para realizar transferencias de datos se necesita autorización expresa, salvo que la transferencia se haga entre empresas que sean parte de un mismo grupo empresarial, es decir, que sea la holding, las filiales, las subsidiarias, y que entre este grupo de empresas se estén transmitiendo la información, y que se entiende que no necesitarían la autorización porque son parte del mismo grupo empresarial y porque contemplan las mismas políticas de protección de datos personales. Ahora, ¿qué es el tratamiento de datos personales? La fracción 19 del artículo 2 de la ley nos establece que tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o procedimientos automatizados aplicados a los datos personales relacionados con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales. Entonces, en pocas palabras, si nosotros estamos aquí, pues es simplemente desde que yo llego a un establecimiento, vamos a suponer Liverpool, voy a hacer una compra, pues desde ese momento en que yo llego y quiero obtener, por ejemplo, una tarjeta de crédito de Liverpool, bueno, pues en ese momento, desde que me proporcionan la hojita para llenar la solicitud, previo a que yo empiece a llenar la solicitud, tienen que poner. With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker-dealer. En primer lugar, el aviso de privacidad para que yo entienda cómo es que van a usar mis datos personales, para qué fines, y luego entonces, en consecuencia, que yo dé mi consentimiento para poder proporcionar toda esa información y luego ya empezar a proporcionar mis datos. Si no estoy de acuerdo con los términos y condiciones para el uso de mi información personal, luego entonces procedo a eliminar, a decir, ¿sabes qué? No me conviene. Y si no proporciono mis datos personales para su tratamiento, pues obviamente no puede dar origen a una relación jurídica. Es así de sencillo. Ahora, ¿cuáles son los principios jurídicos que regulan la protección de los datos personales? Entonces, el artículo 5 de la ley nos establece que los principios son licitud, finalidad, proporcionalidad, consentimiento, responsabilidad,
lealtad, calidad e información. ¿Y esto qué significa? Pues licitud significa que yo tengo que hacer del conocimiento del titular el aviso de privacidad previo a utilizar sus datos personales sin que haya de por medio algún vicio en el consentimiento, error, dolo, mala fe en obtener sus datos. O sea, tiene que ser de una forma transparente, lícita, e informarle, o sea, qué datos personales voy a recabar o qué datos personales sensibles se van a recabar, para qué fines y durante cuánto tiempo los voy a utilizar. Y a esto se refiere también la finalidad. Tengo que explicarle si es para la tarjeta de crédito, bueno, pues para hacerte una investigación de crédito, para poderte hacer cobros, ¿no? Para poderte mandar el estado de cuenta, para que puedas acceder a la plataforma de Liverpool y puedas, pues consultar tus saldos, consultar tus movimientos, etcétera, ¿no? Para que pueda pedir referencias en caso de que así proceda, ¿no? Cuando hablamos de consentimiento, significa que tengo que solicitar el consentimiento expreso o tácito para poder manejar datos personales o personales sensibles según sea el caso. Lealtad, ¿no? Pues tengo que ser leal con el trato, con el manejo de los datos personales. Es decir, pues no abusar en el uso de los datos personales. Y toda aquella empresa o persona física con actividad empresarial que maneje datos personales y que tenga, obviamente, procedimientos de compliance o de cumplimiento, pues evidentemente eleva, ¿no?, sus niveles o sus estándares de calidad en el manejo de la información de datos, y esto pues también es un sinónimo de confianza frente a los titulares respecto del manejo de su información personal y personal sensible. La información pues significa darles a conocer el aviso de privacidad, ¿no? Y en donde este aviso de privacidad pues se adapte a las disposiciones legales y contemple todos y cada uno de los requisitos que establece el artículo 15 y el artículo 16 de la ley. Después, pues el manejo de la información personal y sensible con responsabilidad y obviamente obligar a toda la gente que forma parte del grupo del responsable a obligarse en los términos de esta ley y en los términos de la Ley Federal del Trabajo y en los términos de la Ley de Propiedad Industrial, para evitar pues, la fuga de información personal y personal sensible o del mal manejo de esta a través de la firma de contratos de confidencialidad, obviamente darles a conocer los avisos de privacidad y pues establecer todos los mecanismos tecnológicos para evitar la fuga, el robo o el mal uso de la información confidencial. Y finalmente tenemos el principio de proporcionalidad, que se refiere a que hay que pedirle estrictamente la información que vamos a utilizar en la relación jurídica que nos ocupa. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque ha habido casos, ¿no? Por ejemplo, de unas alumnas que hace algún tiempo me comentaban, ¿no?, que fueron a una entrevista de trabajo y que en esa entrevista de trabajo pues les pedían información, o sea, pues totalmente fuera de toda proporción, ¿no?, en cuanto al tipo de actividades y puesto que iban a desempeñar, ¿no? Entonces, pues no, a ver, no se vale que te pidan información que no viene al caso, no se vale, por decirte, que te pidan el domicilio donde vives, no para ver cuál es la distancia que vas a recorrer de tu casa a tu oficina, ¿no? Cuánto tiempo te va a tomar el traslado, si vas a llegar descansado, no vas a llegar descansado, versus pedirte la información de tu domicilio para discriminarte respecto de otros candidatos que vivan en una mejor zona, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el domicilio en donde vivas, pues quizás no te quita capacidad para realizar las actividades para las cuales te van a contratar. Entonces es un tema muy importante el tener control de la proporcionalidad de la información que se solicita. Después, el consentimiento
como ya lo mencioné, el consentimiento lo define el artículo 2, fracción 4, como la manifestación de la voluntad libre, específica e informada de la persona titular de los datos mediante el cual se efectúa el tratamiento de los mismos. Entonces, pues se entiende, ¿no? Que si una persona te da el consentimiento para el uso de sus datos personales, es porque entendió para qué los van a usar, por cuánto tiempo los van a utilizar, y este consentimiento, como lo he venido mencionando, puede ser expreso o tácito. El consentimiento expreso es aquel que se va a realizar cuando ¿cómo les explico? Cuando se les ponga a su disposición el aviso de privacidad y la persona manifieste su voluntad por cualquier medio inequívoco, ¿no? De decir sí, ya sea así, diciendo sí, o ya sea, ¿cómo se llama? Plasmando su firma o plasmando su firma digital o dando clic al acepto al momento de leer el aviso de privacidad, si estamos hablando a través de redes sociales. Ajá. Y también el consentimiento será tácito cuando, fíjense muy bien, se ponga a su disposición el aviso de privacidad y el titular no manifieste oposición alguna respecto de los términos y condiciones que en dicho documento se expresan. Entonces, varía un poco, entiendo, para todos los que son abogados, pues va a variar la definición de consentimiento expreso y del consentimiento tácito respecto a las definiciones que encontramos en el Código Civil, ¿no? Entonces, para que se entienda claramente la diferencia, el consentimiento tácito es que yo te pongo a tu disposición el documento, pero nunca, pues el titular se manifiesta en contra de los términos y condiciones ahí expuestas. Eso significa consentimiento tácito. Y el expreso es que manifiesta su conformidad por firma autógrafa, firma electrónica, por cliquear el acepto o simplemente porque diga que sí está de acuerdo. Vamos a suponer si es un aviso de privacidad telefónico, pues que apriete la tecla de acepto los términos y condiciones de página de uso de datos personales, que con el hecho de aceptar, pues se entiende que es expreso, ¿ok? Después tenemos las excepciones a la obtención del consentimiento. ¿En qué casos no va a ser necesario obtener el consentimiento? Bueno, primero, pues cuando haya una orden judicial o una sentencia que así lo determine. El segundo, cuando estemos hablando de datos de acceso público, y que estén a disposición pues, en un periódico, en internet, en una base de datos pública, cualquier base de datos de una inteligencia artificial, etc. Después, aquí en este rubro donde está la lupa, pues cuando la información se encuentra en una base de datos, pero que se encuentre disociada la información, por lo tanto sea imposible identificar a qué persona pertenece esa información. Cuando se trate, por ejemplo, de una situación de emergencia médica en donde pues sea imposible, ¿no? que el titular nos manifieste su consentimiento derivado a que se encuentre inconsciente a un estado de salud grave y por lo tanto pues los médicos tengan que actuar en una situación de emergencia para salvarle la vida. Y pues ya podrán obtener el consentimiento posteriormente, incluso el consentimiento informado y bueno, y cumplir con todas las disposiciones que establece la Ley General de Salud y los reglamentos correspondientes, una vez que el paciente se encuentre pues en condiciones, ¿no? Óptimas de raciocinio para poder otorgar su voluntad, o en su caso, que la otorgue su familiar más cercano, otorgue el consentimiento al familiar más cercano, derivado pues de la situación grave que presenta el paciente. También pues cuando haya una situación de emergencia, aquí en este caso pues pusimos cuando hay un terremoto, una inundación, una pandemia, o sea, cuando sean situaciones de caso fortuito o fuerza mayor,
o cuando se derive de un contrato, ¿no? Del cumplimiento de las obligaciones de un contrato, pues no será obligatorio pedir el consentimiento para el uso de los datos personales. Bueno, ¿quién es la autoridad competente la nueva autoridad competente para el tema de protección de datos personales? Pues es la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y pues, como se los dije al principio de esta presentación, pues desaparecieron al organismo autónomo, al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental, y pues pasaron a centralizar las atribuciones de este órgano autónomo a una secretaría pues dependiente del gobierno federal y pues particularmente del Poder Ejecutivo. Esta secretaría pues está a nombre, la titular es Raquel Buenrostro Sánchez, y pues aquí pues hay muchas cosas preocupantes, muy preocupantes, y esto va concatenado con las nuevas reformas que se acaban de aprobar pues en este fin de semana y días de la semana pasada, ¿no? Que van relacionadas con la ley de la Guardia Nacional, que van relacionadas con la nueva ley de o sea, que va a regular todo el tema de las telecomunicaciones, la Ley Federal de Telecomunicaciones, en donde, pues bueno, el gobierno va a tener acceso a información de datos biométricos, va a tener información a través del CURP, ¿no? A todo tipo de información, que si pues cualquier tercero hace mal uso de toda esta información, es decir, en tiempo real van a poder ubicar tu teléfono, tu geolocalización, todos tus movimientos con todas tus tarjetas de crédito, todos tus movimientos bancarios, tus ingresos, tus egresos, todo. O sea, es más, hasta toda tu información de todas las comunicaciones que sostienes con propios y extraños. Van a poder tener acceso a todas tus redes sociales. Es decir, es pues no sé, está preocupante este tipo de reformas porque pues le están dando, ¿no? A una agencia una facultad, ¿no? Excesiva de acceder a la información de los gobernados, sin que haya ni siquiera un requerimiento judicial de por medio. Entonces, todo este tipo de cosas, pues es preocupante porque, pues si ustedes se ponen a analizar a ciencia cierta, pues hemos tenido casos, ¿no? En donde hemos encontrado, ¿no? El padrón electoral, pues impreso pues en tianguis de Tepito. Hemos encontrado todo el padrón electoral en fuentes de acceso público, en internet, ¿no? Y detalles como esos en donde dices, pues, sí, o sea, donde gente que eran comisionados, o sea, de partidos políticos, como representantes ante el Instituto Federal Electoral o ante el Instituto Nacional Electoral, según fuera el caso, y las fechas, ¿no? Actualmente INE, pues imagínense si hubo gente que fue capaz de vender toda la base de datos del padrón electoral, pues imagínense que no serían capaces de hacer con toda la información que acabo de mencionar, que el gobierno va a tener facultades para pues recabar toda esta información y que no hay un control absolutamente de nadie respecto al uso de esos datos, y que pues lamentablemente pues el pretexto, ¿no? Es combatir los homicidios, es combatir el crimen organizado, es combatir las desapariciones de personas, pero pues de por medio va pues que vamos a estar en una situación de muchísima, ¿cómo les puedo decir? Pues de muchísima incertidumbre en cuanto a nuestra seguridad personal. ¿Por qué? Porque no sabemos en manos de quién va a estar toda esta información. Y si lo quieren utilizar, pues ya déjense ustedes para combatir al crimen. Que esta información caiga en manos del crimen,
organizado, pues imagínense nada más que sepan tu ubicación en tiempo real. O sea, que si quieren matar a una persona, pues simplemente, ¿no? Con que se metan a esas bases de datos, pues van a saber prácticamente dónde estás y todos tus movimientos desde que amanece hasta que anochece, tuyos y de toda tu familia. Entonces esto pues es un riesgo importante. Todavía esta Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno pues no tiene claro, ¿no? Cuáles van a ser sus funciones, cómo van a administrar, están en un proceso de transición en donde, pues bueno, están viendo cómo van a administrar toda esta información, y pues bueno, es algo lamentable, pero bueno, estamos en México y en México donde se aprueban leyes al vapor y no tenemos pues ninguna certeza jurídica de nada, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay y pues ni modo. Pero un punto aquí que quería comentar que es muy importante, los datos biométricos que son, por ejemplo, la huella dactilar o las huellas dactilares, el iris, la voz, pues la impresión de la planta del pie, pues son datos que no se pueden modificar. O sea, nosotros nacimos con estas características que son irrepetibles en todos los seres humanos, o sea, es decir, son únicas. Entonces, imagínense que alguien haga un mal uso de tus huellas digitales, que alguien haga un mal uso de tu voz, que alguien haga un mal uso de tu iris, ¿no? O que alguien haga un mal uso de pues, tus huellas plantares, ¿no? Y pues que no hay forma de refutar de que no son tuyas porque no las puedes modificar, o sea, permanecen inalteradas en el transcurso del tiempo, a menos, ¿no? Que te hagas una cirugía y te retires, por ejemplo, las huellas digitales o cosas así, ¿no? Pero bueno, es un tema que es un tema delicado porque les comento algunos casos que se han dado. Por ejemplo, con la inteligencia artificial, si ustedes se han dado cuenta que hoy por hoy tú puedes abrir el Facebook o puedes abrir YouTube y te sale un comercial de, pues no sé, de cualquier comentarista, locutor, presentador de noticias, ¿no? Hablándote de que puedes adquirir bitcoins o que puedes invertir en la bolsa de valores o que si inviertes en tal negocio te va a ir súper bien y que todo es una voz alterada a través de programas de inteligencia artificial, en donde con 5 segundos o 10 segundos de que hable una persona es suficiente para robar la voz y poder robar la identidad de una persona. Y esto pues se ha dado también en situaciones de, por ejemplo, cuando te llaman, ¿no? Para realizar extorsiones, que mucha gente ha caído, ¿no? De que, ay, escucho una voz femenina y es que papá, ayúdame, ¿no? Y la gente cae, ¿por qué? Porque, pues a lo mejor, ¿no? Manipularon una voz de alguna mujer, la gente, pues al escucharla con el nerviosismo, lo que sea, pues cae, ¿no? Y se deja llevar y termina siendo engañada, termina siendo estafada y extorsionada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de los datos biométricos, a quienes se los proporcionamos, y por eso pues mi preocupación también con pues con las nuevas disposiciones que manejan este tipo de datos. Y bueno, les iba a comentar también otro caso de un trabajador que llegaba, se puso de acuerdo con un compañero de trabajo porque pues venía de lejos y nunca llegaba a tiempo a checar, ¿no? Entonces, pues se percataron en una ocasión que lo andaban buscando y no lo encontraban, ¿no? Y pues como que no lo encuentras y supuestamente ya checó la entrada. Entonces fueron a las cámaras para ver que si sí había entrado o si se había salido o qué era lo que había pasado con este trabajador. ¿Y qué era lo que había pasado? Que resulta que uno de sus compañeros de trabajo, ¿se acuerdan del resistor blanco? Pues, ¿qué fue lo que hicieron? Se pusieron este resistor en la huella del índice, ¿no? Del dedo índice, y pues nada más la voltearon
y ese trabajador pues, se ponía esa mallita del dedo índice y con eso checaba la entrada de su compañero todas las mañanas que el cuate llegaba tarde, ¿no? Entonces fue así como se dieron cuenta de este tipo de, pues, de fraude, porque de alguna manera pues el estar haciendo este tipo de cosas es un fraude, ¿no? Y pues terminaron despidiendo a los 2 empleados por pues, faltas de probidad, ¿no? Entonces, para que vean que pues sí se pueden dar casos en donde alguien puede estar utilizando tus huellas de una forma inadecuada. ¿Cuál es el procedimiento para ejercer los derechos ARCO? El procedimiento para ejercer los derechos ARCO pues es presentar una solicitud acreditando la personalidad del titular, ya sea a través de una carta poder simple o un poder otorgado ante notario, si es que no lo hace el propio titular. Lo manda obviamente al responsable y el responsable está obligado a responder en un plazo de 20 días y obviamente al responder debe de cumplir con la obligación de accesar o corregir la información a que haya lugar y el acceso a este tipo de información es gratuito. Y este plazo se puede ampliar, este plazo de 20 días se puede ampliar por 15 días más siempre y cuando el responsable se lo informe al titular. ¿Cuáles son las excepciones al ejercicio de los derechos ARCO? Bueno, pues que el titular o la persona que está solicitando el acceso a los derechos ARCO no acredite la personalidad, que esos derechos personales o personales sensibles que aluden en el escrito de ejercicio de derechos ARCO no los tenga el responsable, que se estén lesionando los derechos de un tercero, que haya un impedimento legal, ¿no? O resolución de autoridad competente que impida que se puedan proporcionar esos datos y o que los datos hayan sido rectificados o cancelados o previamente por el titular. Bueno, como ya les comenté, la transferencia de datos requiere forzosamente consentimiento expreso y en qué caso se puede dar la transferencia de datos, como ya lo comenté, pues cuando sea derivado de un contrato, cuando afecte a los intereses públicos, cuando sea por motivos de salud o cuando se transfieran datos, como ya lo dije, intercompañías de un mismo grupo empresarial. ¿Cuáles son las obligaciones del responsable o encargado de datos personales? Bueno, aquí voy a tratar de irme rápido para que no los maree con tantas letras. Bueno, en primer lugar, manejar, ¿no?, los datos personales bajo los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad, ¿no? Tratándose de datos personales sensibles, siempre se deberá de obtener el consentimiento para el manejo de dichos datos. El responsable siempre deberá procurar que los datos contenidos en bases de datos sean exactos, completos, correctos y actualizados para las finalidades en las que se van a utilizar los datos personales. Y obviamente proceder a suprimir los datos y una vez que se termine la finalidad para usar los datos personales. Después, el responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales establecidos en esta ley, así como garantizar que el aviso dado a conocer a la persona titular sea respetado en todo momento por el propio personal que trabaja con el responsable. El responsable tiene la obligación de informar a la persona titular a través del aviso de privacidad la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. El responsable debe poner a disposición de los titulares el aviso de privacidad, ya sea de forma escrita, de forma oral, a través de correo electrónico, óptico, sonoro o hasta en braille si es necesario.
Todo responsable pues deberá establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas, físicas para proteger los datos personales. ¿Cuáles son las medidas de seguridad administrativas? Pues firmar contratos de confidencialidad, dar a conocer los avisos de privacidad. ¿Cuáles son las medidas de privacidad técnicas? Pues establecer antivirus, cambios de contraseñas periódicas, establecimiento de contraseñas seguras, tener todo un control y un monitoreo de todo el acceso a la información que se maneja, evitar páginas maliciosas, etcétera, etcétera. Después, en el caso de vulneraciones de seguridad, deberán de dar aviso a los titulares inmediatamente para que se tomen las medidas de defensa correspondientes respecto a sus derechos de protección de datos personales y sensibles. Luego, el artículo 20 establece que el responsable o tercero deberá establecer mecanismos o controles que tengan por objeto todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento. Es decir, pues bloquear accesos de información, pues según el nivel, ¿no?, en la pirámide laboral que se tenga. Y cuando el responsable pretenda transferir datos a terceros, ya sean nacionales o extranjeros, deberá de comunicar dicha situación al titular en su aviso de privacidad. Y bueno, ¿qué es el aviso de privacidad? Como ya lo comenté, es un documento que puede ser sonoro, puede ser escrito, puede ser por medios digitales, por medio del cual se le da a conocer al titular cómo se va a realizar el tratamiento de sus datos personales y las finalidades para dichos efectos. Y bueno, como ya lo dije, pues el aviso de privacidad, ¿para qué sirve? Pues para dar a conocer cómo se va a utilizar y para qué finalidades y durante cuánto tiempo se van a utilizar los datos personales. El aviso de privacidad tiene dos modalidades, el aviso de privacidad integral y el aviso de privacidad simplificado. Están regulados en el artículo 15, fracciones del 1 al 6, es el artículo integral, el aviso de privacidad integral, y el aviso de privacidad simplificado serían, pues, contemplar solamente las disposiciones del artículo 15, fracciones del 1 al 4. Ajá. Y ¿cuáles son los elementos obligatorios del aviso de privacidad? Pues primero, identidad y domicilio del responsable, ya sea persona física o persona moral, los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando claramente cuáles son sensibles, las finalidades para las cuales se van a utilizar dichos datos, las opciones y medios para que el titular pueda ejercer sus derechos ARCO, y el procedimiento por medio del cual el responsable comunicará a los titulares los cambios o las modificaciones en los respectivos avisos de privacidad. ¿Cuál es el plazo de conservación de los datos personales? El plazo de conservación, la ley nos pone dos parámetros. Uno, el plazo para la consecución del fin, ¿no?, o para el cumplimiento de las obligaciones en el caso de un contrato. Pero si no tenemos el plazo que determine la ley, por ejemplo, para fines fiscales, pero si no tenemos, ¿no?, ninguno de estos parámetros que acabo de mencionar, el plazo que establece la ley es de 72 meses, es decir, 6 años. Ajá. Y pues una vez que se dejan de utilizar o se acaba el objeto, las finalidades, se cumplen las finalidades, pues se deberá de dar lugar, ¿no?, a la suspensión del uso de datos personales, y una vez culminado el plazo de suspensión, procederá a la destrucción de dicha información. Y supresión significa desaparecer los archivos físicos y hacer un borrado de todos los archivos digitales, y en consecuencia pues levantar un acta correspondiente por el borrado de dicha información. ¿Cuáles son las infracciones y delitos en materia de protección de datos? Pues miren, les comento, cuando se trata de un mal uso de datos personales, como es no cumplir con el ejercicio de los derechos ARCO, actuar con negligencia o dolo
con las solicitudes de derechos ARCO, declarar dolosamente la inexistencia de datos personales, dar tratamiento a los datos personales en contravención a la ley, omitir el aviso de privacidad, los elementos del artículo 15, o mantener datos inexactos, imputables al responsable, o no cumplir con el apercibimiento a que se refiere la fracción primera del artículo 59, las multas van de 100 a 160,000 días de unidad de valor de medida. La unidad de valor, la UMA, está en 113.14, que en pesos mexicanos, pues sería que las multas pueden ir de 11,314 pesos a 18,102,400 pesos. Pero si estamos hablando de datos personales sensibles, las multas se duplican y pueden ir desde 22,628 hasta 36,204,800 pesos. Y ustedes me van a preguntar, pero licenciada, ¿con base a qué se establecen estas multas? Pues se van a establecer Creo que se congeló. A ver, permítanme. Sí, ¿verdad? Sí, primero checo que no sea mía la que se le congeló, pero parece que sí. Ahorita yo creo que esperamos un poquito. Y, por ejemplo, Ahí. transferir. La perdimos como por un minutito, ¿eh? Bueno, comentaba que ¿ya me escuchan bien? Sí, ya. Ok. Las infracciones, por ejemplo, no contar con el aviso de privacidad o bien omitir en el mismo alguno de los elementos a que se refiere el artículo 15, pues las sanciones van desde 11,000 pesos hasta 18 millones. Y cuando hablamos de transferir datos a terceros sin comunicar a estos en el aviso de privacidad, pues la multa puede ir desde los 22,000 pesos hasta los 36,204,800 pesos. Entonces, como ven, pues las multas son sumamente altas. Y finalmente, los delitos en materia de tratamiento indebido de datos personales se establecen en el artículo 62, que dice que al que estando autorizado para tratar datos personales con ánimo de lucro provoque una vulneración de seguridad de las bases de datos, pues la sanción será de 3 meses a 3 años de prisión. Y el artículo 63 establece que al que con el fin de alcanzar un lucro indebido trate datos personales mediante engaño, aprovechándose del error en que se encuentre la persona titular o persona autorizada para transmitirlos, pues la pena será de 6 meses a 5 años de prisión. Pero si hablamos de datos personales sensibles, estas penas se duplican. Y bueno, cabe mencionar que estos datos, o sea, estas sanciones, pues pueden ir aparejadas de otras sanciones adicionales. O sea, podríamos estar hablando de, por ejemplo, los delitos en materia de propiedad industrial por violación de secretos industriales, de información confidencial, que pues también tenemos, ¿no? Los procedimientos administrativos de infracción, y vamos a tener también los delitos en materia de propiedad industrial por violación de información confidencial o acceso no autorizado a información confidencial, además de las infracciones administrativas por el mal uso de esta información, los delitos y pues los daños y perjuicios por la vía civil. Entonces, como ven, pues es drástico usar este tipo de información, pues para fines no autorizados por el nivel de las penas, las cuantías. Y bueno, pues esto sería prácticamente la presentación. Quedo abierta a sus preguntas y agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Sí, tenemos por aquí varias preguntas. Algunas ya se contestaron, sin embargo, se las voy a ir mencionando. Nos pregunta Diego, para efecto legal y o práctico, ¿existe diferencia entre los datos personales y los datos personales sensibles? Sí, sí existe diferencia, por supuesto. ¿Por qué? Porque el mal uso de un dato personal sensible, incluso los biométricos, pues primero los biométricos porque no se pueden modificar o cambiar, o sea, no es como una clave.
y un dato personal sensible pues puede dar lugar a una discriminación, a que te nieguen el acceso a un servicio, ¿cómo se llama? Por actos discriminatorios. Muy bien. También pregunta Sergio, ahora, ¿ante quién te quejas del manejo de tus datos? Por ejemplo, en los laboratorios de salud, no te dan servicio si no les das datos biométricos digitales y no muestras el aviso, y no muestran el aviso de manejo de los datos personales, que es para seguridad del paciente. Bueno, aquí tendremos que ir a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Si no te permiten el acceso al aviso de privacidad, pues es ir y poner la queja aquí en lo que era el edificio de la Función Pública, que ahora es la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno aquí en Insurgentes Sur, en la Guadalupeín, en la colonia Guadalupeín. Pues pueden venir y poner su queja o dirigirse al buzón, ¿no? A la plataforma para poner la queja de que tal institución pues no está proveyendo el aviso de privacidad. Gracias. Comenta Diego, hablando del tema empresarial de protección de datos, ¿existe algún cambio en el aviso de privacidad que se venía utilizando o ahora es necesario incluir y o quitar algún fundamento o leyenda para poder decir que mi aviso de privacidad está actualizado de acuerdo a la legislación vigente? Sí, bueno, yo sí recomiendo que se haga una actualización del aviso de privacidad derivado de que ya no tenemos la figura, o sea, la figura de encargado, derivado de que el titular ya no nada más se refiere a una persona física, sino ahora nos da la posibilidad de incluir una persona física y una persona moral. Y también pues hacer el énfasis de que la nueva autoridad es la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Muy bien, nos pregunta Diego, ¿en su experiencia tiene alguna recomendación o comentario ante los nuevos requisitos que hay que cumplir para la nueva CURP? Híjole, pues a ver, el tema de la nueva CURP, vuelvo a lo mismo, es un tema pues aquí recién salido del horno, ¿no? Y también, pues a mí se me hace un exceso. Nuevamente, si quieren después otro día, si me invitan, con mucho gusto damos una plática de la ley, de estas nuevas disposiciones legales. Deberá ser un placer también y verlo en conjunción con la ley, con la nueva ley de protección de datos personales de sujetos obligados. Sería una muy buena exposición también. Obviamente, pues a mí se me hace un exceso derivado de que, imagínate que hoy, bueno, en los próximos meses, si no das tu CURP, no vas a poder comprar en Amazon. Si no das tu CURP, no vas a poder sacarte unos estudios clínicos. Si no das tu CURP, no vas a poder obtener servicios ni en el IMSS, ni en el ISSSTE, ni en ningún lado. Si no das tu CURP, no vas a poder adquirir medicamento en las farmacias. Es decir, si no das el CURP, no vas a poder comprar un teléfono celular, ni un chip, ni un nada. Entonces, obviamente se me hace algo totalmente desproporcionado, o sea, desproporcionado porque, pues de verdad, o sea, es necesario que para ir a comprar una aspirina des tu CURP, pero no, a mí no es otra cosa más que un mecanismo de control. Y lamentablemente, imagínense, tu CURP va a estar en manos del dependiente de la farmacia, de la persona que va y te entrega los medicamentos a tu casa, a tu domicilio. Es una CURP electrónica, o sea, cualquier persona, es más, se va a poder entrar con tu CURP, o sea, si, ¿no? O tus datos biométricos van a estar en una base de datos a la que cualquier persona, quién sabe quién atrás, va a tener acceso y tú no vas a poder controlar absolutamente nada. O sea, se me hace de verdad un exceso, y luego ya si nos vamos a la ley que se promulgó este fin de semana de telecomunicaciones, es otro exceso, y todo dizque pues con el afán, ¿no?, de seguridad nacional, pero pues a ver, seguridad nacional para controlar a los gobernados, pero pues no veo seguridad nacional
de verdad para acabar con el crimen organizado y con todo esto que está, que es un cáncer, ¿no? Que está pudriendo la economía del país, o sea, y bueno, la seguridad del país, ¿no? Sí, impresionante. Yo venía escuchando las noticias en la mañana y estaba asustada también. Sí, Así es. qué bueno que nos esclarece muchas cosas. Eh, Nos preguntó Mar y bueno, que ahora que no está el INAI, ¿a quién se dirige la queja cuando haya violación eh, de los derechos? No lo entiendo aquí. ¿Cuál es el procedimiento y qué requisitos se necesitan? El procedimiento es El primero, procedimiento, derecho ARCO. el primero es el ejercicio de los derechos ARCO directamente con el responsable. Y una vez que ejercí mi derecho y si no obtuve una respuesta, entonces ya me dirijo a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Interesante. Dicen que ahora es tus denuncias por internet, pero no sabemos si le dan seguimiento. No, todavía no. A ver, quiero aclarar que ahorita todavía no, o sea, el procedimiento hacia el interior de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno todavía no está establecido. Bueno, lo dice la ley, ¿no? Pero a ver, que todavía no está funcionando porque están en una etapa de transición entre el INAI y la Secretaría de Anticorrupción. O sea, estamos hablando que la ley se promulgó el 20 de marzo, abril a mayo a junio, es decir, y con la eficacia de este gobierno, pues bueno, estamos en el proceso de transición y si ahorita alguien quiere ejercer sus derechos ARCO, dudo que los vayan a atender en este momento. O sea, no, pero pues lo más seguro es que primero dirígete al responsable, obtendrás creo que más respuesta a que si vas y te quejas directo. O sea, con esto no quiero decir que más adelante pues ya estén trabajando, pero algo que se me pasó decir y que es importante ahorita tomarlo en cuenta es que las multas, por ejemplo, no son para el titular afectado por el mal uso de sus datos personales. Las multas se las queda el gobierno y ya después tendrá que demandar los daños y perjuicios. Ajá, eso es también lo que es importante. Bueno, y también comenta Omar, no voy a ser tan específica, pero en caso de un funcionario que hubiera violado los derechos de periodistas, ¿qué procede? Bueno, ahí nos tendremos que ir a las disposiciones relativas a la Ley Federal de Protección de Datos Personales de Sujetos Obligados, que si ustedes gustan, con todo gusto les puedo dar también una charla con relación a ese tema, la podemos ver después. Es un poco más extensa que la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, pero como no fue materia de esta charla, pero Sí. si quieren, si me invitan, con mucho gusto la damos, impartimos esta charla también para que sea más nutrida, y digo, junto con las nuevas reformas podemos hacer un punch de, ¿cómo se llama? Nutrido de todas estas nuevas reformas que se relacionan con datos personales. Gracias. Sí, también, bueno, menciona Ricardo que las multas pues son anticonstitucionales, tan altas. También, Pues no, yo no considero que sean anticonstitucionales porque, a ver, hay que tomar en cuenta una cosa. En el mundo de hoy, la información es poder. Y si tú tienes acceso a información, ¿no? De tus clientes, de tus pacientes, ¿cómo se llama? Pues obviamente, si haces un mal uso de esta información, estás poniendo en una situación de vulnerabilidad a las personas que confían en ti, ¿no? Entonces, no son anticonstitucionales, son o sea, y son muy altas justamente para evitar que las personas, ¿no? Les cause la tentación de estar violentando datos personales, o sea, o de estarlos obteniendo de forma ilegal. Y esto, pues, bueno, a ver, México lamentablemente tiene muy poquito tiempo, o sea, estamos hablando desde el 2011 y un poquito antes, que empezó a regular los datos personales. Teníamos algunas legislaciones así como aisladas y un poco difusas, etcétera. Pero imagínense que la Unión Europea viene protegiendo, y Estados Unidos, por ejemplo, vienen protegiendo los datos personales hace 60 o 70 años.
¿no? ¿Por qué? Porque están conscientes de la importancia de su protección. Entonces, sí son altas, pero es para desmotivar el mal uso de dichos datos, pero no son anticonstitucionales. Muy bien. Esperemos que no las use y que sí nos multen. Comenta Silvia, dada la confusión que origina la reforma entre el alcance de las obligaciones que corresponden al responsable y al encargado, ¿qué nos sugiere implementar como empresas para subsanar esta confusión de la reforma? Yo, mira, como el reglamento de la ley anterior sigue vigente, seguir, a ver, ¿no? En la misma temática de que el responsable es quien obtiene la información, ¿no? Y el encargado es la persona físico-moral encargada por el responsable para que los administre al interior de la organización. Entonces, seguir con la misma dinámica, ¿no? Y no caer en este tipo de confusiones de términos, porque así no tiene ningún caso. Y es más, la misma ley, o sea, yo podría ahorita mencionarles, ¿no? Todos los artículos donde va mencionando encargado, ¿no? Y dices, a ver, no me distingue si es responsable o es encargado, y les puedo mencionar así artículos donde te dice, ¿no? El encargado. Entonces, pues sigamos con la misma tesitura de que el responsable es quien recaba los datos y el encargado es quien los administra al interior de la organización. O sea, es así de sencillo, para que no tengamos confusiones y estar divagando ahí en los términos. Sí, creo que ahorita lo acaba de comentar también. José Ramón pregunta si existe alguna indemnización para el afectado. Los daños y perjuicios tendría que irse por la vía civil a demandar daños y perjuicios. Ok, comenta Silvia, ¿cuál es la fecha para que la autoridad expida un nuevo reglamento? No tenemos fecha. A ver, déjenme mirar los transitorios, pero para no inventarles, déjenme ver. Pues no establece aquí un plazo para publicar el reglamento. Pues estaremos sujetos a la autoridad, y esto lo digo porque también, por ejemplo, en materia de propiedad industrial, hace como 4 o 5 años que se publicó la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y sigue aplicando el reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. Entonces, no establece nada los transitorios. Entonces, pues va a estar sujeto a que la autoridad se ponga las pilas para sacar su reglamento. Sí, bueno, y voy a juntar aquí varias que están relacionadas con el mismo tema, de cuál es su opinión de que ya no pueden impugnarse mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y también precisamente van más que cómo se puede, si se pueden amparar o A ver, no, aquí la ley nos establece que aplicarán supletoriamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces, pues sí hay, sí son impugnables las resoluciones que en su momento emita la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, sí van a ser impugnables. O sea, sí te tendrías que ir a la segunda instancia y al amparo también aplicaría el amparo, pero pues bueno, con estos tribunales a modo, pues estaríamos a ver si realmente van a funcionar, ¿no? Los procedimientos administrativos, si van a ser expeditos o no sé, a ver qué sucede. Sí, bueno, pero sí procedería. Cerramos con esta pregunta que dice si considera que tendrá un carácter fiscalizador y sancionador, como son actualmente las autoridades que buscan obtener dinero de los ciudadanos.
A ver, si me voy al origen, por ejemplo, del INAI, cuando pues, entró en vigor la ley anterior, pues si nos vamos a hacer un recuento de la cantidad de sanciones que impuso el INAI, se fue con todo, se fue como gorda en tobogán, imponiendo sanciones, o se puedo mencionar entre otras, ¿no? Por ejemplo, la farmacia San Pablo, Banamex, y algunos otros bancos médicos, ¿no? En donde pues llegaban y pues había, digo, y también me tocó verlo a mí, ¿no? De que la gente pues ponía avisos de privacidad que no tenían nada que ver ni con su empresa, es más, se fusilaban hasta los del UNAM y tú les decías, ¿y usted hace las mismas actividades que el UNAM? No, ay, no, no. Entonces, ¿por qué pone este aviso de privacidad, no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Banamex, que obtenía los datos para abrir cuentas bancarias, y se los pasaba a otras instituciones para que te ofrecieran seguros de gastos médicos, seguros de automóvil, no sé qué. Entonces, pues su multota de 4 millones de pesos, ¿no? Por estar pasando información sin tener autorización. Me recuerdo mucho Farmacia San Pablo, por ejemplo, que cuando llega llega un paciente para comprar un medicamento controlado y le dicen, ¿cómo se llama? Oye, pues no, necesito toda tu información, tu nombre, tu domicilio, copia de tu identificación, y así, ¿no? Me pidieron hasta el sueca de defunción. O sea, se oye exagerado, pero sí. Entonces le hace, ok, dame tu aviso de privacidad donde me indiques que es necesario todo esto. Y el paciente le decía, he consumido medicamentos controlados porque era epiléptico durante toda mi vida, y nada más me pedían que viniera la receta, el nombre del médico y los datos del médico en la receta, como debe de ser, conforme a la Ley General de Salud, y bueno, pues mis datos como paciente, pero ya que me pidas todo lo demás, dame tu aviso de privacidad. Pues no tenían publicado el aviso de privacidad y ándale, que su multón también, pero enorme, enorme, pero como les dije antes, ¿cómo se imponen esas multas? Pues en función de su estado de resultados del ejercicio anterior. Entonces, pues obviamente, como es el sapo es la pedrada, y mucha gente, y debo de reconocer muchísima gente, empezó a ocupar el tema de protección de datos, pues como una forma de extorsionar también a las empresas, ¿no? Entonces, por eso, pues es muy importante el cumplimiento de este tipo de obligaciones, hacer también concientización interna para el buen uso de los datos y de las bases de datos para evitar que te estén extorsionando por este lado, ya sean trabajadores, ya sean clientes, ya sean pacientes, porque vaya que, bueno, lo que no me tocó ver con médicos, los pacientes bien tremendos, ¿eh? Wow, qué impresionante. Pues sí, es un tema que yo creo que le tenemos que agendar nueva visita aquí, que nos dé otra ponencia, porque sí son muchos temas y muchos cambios que se van a ir viendo en los próximos días. Bueno, aprovecho abrir el micrófono del doctor Máximo. Gracias, Guadalupe. Buenas tardes, buenas noches. Yo quiero esta pequeña reflexión que haré dividirla en tres partes. En la primera, felicitar a la licenciada Martínez Cuellar por la extraordinaria charla que nos ha dado, desde luego, muy aleccionadora, y además, pues se ve que maneja espléndidamente bien el tema, la ley y la práctica con toda seguridad. Una felicitación, Fabiola, Muchas gracias. por los conocimientos que nos ha impartido. En segundo lugar, hacerle una pregunta, y en el tercero voy a hacer un comentario. La pregunta es, ¿cómo ve la relación entre esta ley y la ley que le están llamando la ley espía? Pues a ver, a todas luces, como lo he venido mencionando a lo largo de la charla, pues es un abuso de autoridad, la ley espía, o sea, la Ley Federal de Telecomunicaciones, pues es un abuso en toda la extensión de la palabra. O sea, no hay
parámetros antes vistos en México para llegar a estos niveles a los que estamos llegando. O sea, esto, imagínense que toda esta información que van a recabar de todos los ciudadanos a través de todos los dispositivos móviles, computadoras, internet, módems, etcétera, y que caiga en las manos equivocadas. Imagínense nada más el que alguien sepa tu ubicación en tiempo real, que alguien sepa todos tus movimientos, qué comes, qué compras, cuántas veces vas al médico, y que todo eso lo usen como medios de represión política, como medio de represión económica y como medio de represión militar. O sea, es gravísimo, gravísimo, gravísimo. O sea, muy, muy grave, porque aparte, pues, el comisionado, pues, va a tener facultades infinitas, ¿eh? O sea, es el magnánimo de la información. O sea, algo terrible, terrible, porque pues todo va a ser a su total y absoluta discreción. Y eso, pues imagínense, estamos o sea, en la antesala de una dictadura. Gravísimo. Le agradezco mucho su comentario. Y la tercera reflexión, sin ánimo de polemizar con usted, yo sí considero que las multas son inconstitucionales, van contra el artículo 22 constitucional que prohíbe las multas excesivas, las penas trascendentales, etcétera. Entonces yo sí considero, y además le confieso que me causó impacto el ver que son la mínima 11,000 y pico de pesos, si es que no escuché o leí mal, y la máxima 13 millones, sí, ¿verdad? Es decir, Sí, hay un abismo de 11,000 pesos a 13,000 millones. a 13 Entonces, millones. Uh-huh. a 13 millones, a 13 millones. Entonces, imagínese usted el campo tan grande que hay entre la mínima y la máxima, y esto sí lo hace ser inconstitucional. Es una multa excesiva conforme al artículo 22 que lo prohíbe expresamente. Sí, a lo mejor puede ser que sí, pero si usted se pone a ver cuánto, por ejemplo, cuánto gana una aplicación de, de la actividad que usted quiera, que descargan millones de usuarios en sus teléfonos móviles, nada más por el uso de datos personales que obtienen de manera gratuita. ¿Saben cuántos millones de dólares obtienen de ganancias por obtener datos personales gratuitos? O sea, es algo verdaderamente impresionante. Entonces, pero la por eso Constitución es no que, establece pues hoy por hoy el mayor activo no no es el... establece una graduación, ¿eh? No Sí, establece claro, una claro, graduación. estoy de Si acuerdo la con usted, Constitución pero estableciera una graduación por el monto de las ganancias que pudiera tener en un periodo de un año, digamos, bueno, podría estar dentro de los límites constitucionales, pero ninguna multa puede ser excesiva. Y claro, vea usted los dos parámetros entre la mínima y la máxima, y bueno, hay un abismo de dinero, ¿eh? claro, pero mire, también voy a poner aquí un caso que a lo mejor muchos de ustedes lo han escuchado, que es el caso Facebook, ¿no? Por ejemplo, la intervención que tuvo en la primera elección de Donald Trump como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, y el simple hecho de haber trabajado y manipulado los algoritmos de la plataforma para, obviamente, empezar a sesgar toda la publicidad a favor de Trump dentro de la plataforma, o sea, y que le dio el triunfo a un determinado partido político, o sea, que fue el manejo de 50 millones de cuentas de usuarios de Facebook en Estados Unidos, o más. O sea, imagínense la dimensión de lo que estamos hablando, y que una multa de 13 millones, bueno, si México aquí los hubieran sancionado, porque aquí también han utilizado las plataformas para esos fines. O sea, imagínense, pues es nada contra todos los beneficios económicos que recibieron, ¿no? Entonces,
por eso pues mencionaba, ¿no? Que aplican las multas, pues dependiendo, el sapo es la pedrada, no es que a una persona de a pie le vayan a poner una multa de 13 millones, sino va a ser en función pues de sus ingresos y de la cantidad de datos que haya utilizado. El sistema norteamericano es muy diferente al sistema. Claro, pero, o sea, tratándolo de aterrizar aquí, o sea, lo que trato de que se vea es, ¿no? Que el manejo de información o de datos, pues trae a colación o trae mucho beneficio económico, o sea, y más cuando la gente pues los da gratuitamente, o sea, a cambio del uso de las plataformas. Entonces, pues es ganancia sobre ganancia, o sea, es decir, que ya el gobierno mexicano no se meta porque no conoce de tecnologías o no quiere conocer de tecnologías es otra cosa, pero si realmente sancionaran a todas las empresas de aplicaciones por el mal uso que hacen de datos personales, imagínense, o sea, está tremendo, pero coincido con usted, si es una multa excesiva, pues caen en los parámetros constitucionales, pero desde mi punto de vista sí está correcto que sancionen por el mal uso de datos, o sea, desde mi punto de vista. Muchas gracias, Fabiola. Muy buena la charla. Muchas gracias. Sí, sin duda muy buena y muchos comentarios y muchas felicitaciones. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues ya ahora sí cerrando, me permito entregar el presente reconocimiento. TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorgan el presente reconocimiento a la licenciada Lice Fabiola Martínez Cuellar por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Comentarios a la nueva ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares el día 30 de junio de 2025. Lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias, se lo hacemos llegar y muchas gracias a todos los que se han mantenido hasta ahorita y el próximo miércoles pues ya va a ser inicio de mes y vamos a tener al doctor César Morales con el impacto global en la cadena de suministro ante la crisis geopolítica. Los esperamos, que pasen muy buena tarde y buenas noches por allá. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Bye. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.